Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 1, y aprovechando estos días de Navidad, bueno, cuando se celebra la Navidad, ¿no? Muchos, como ya lo hemos dicho, se ponen a discutir que no fue la fecha. Bueno, eso no importa. Lo importante es que el mundo lo celebra por esta época y, bueno, no nos vamos a poner a discutir eso, si fue en esta fecha o si fue en otra fecha. ¿Qué hacemos? Recordar el evento, el día glorioso. Ese día glorioso, hermano. Quiera Dios abrir nuestras mentes, nuestro entendimiento para que seamos conscientes del significado de ese día. Es que nos volvimos difíciles, nos volvimos complicados después de la caída, nos volvimos pedazos y nos cuesta trabajo, nos es difícil oír la verdad, nos es más fácil oír la mentira. Sí, eso es más fácil, eso es natural, porque además llevamos los impulsos que corren por nuestras venas. Y los impulsos que corren por nuestras venas no nos conducen naturalmente a la verdad, nos conducen al error, al desvío. Creo que hay un poquitico como de eco, no sé por qué será. Bueno, perfecto. Entonces, la naturaleza caída, nuestra carne, nuestro yo, realmente no nos puede ayudar en el progreso, en la fortaleza de nuestro espíritu. Lo que nos puede ayudar tiene que venir de afuera, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que también Él prometió. Y si somos hijos de Dios, Él nos selló. ¿Comprenden eso de un sello? Este es el sello de Dios. Es las arras, dice la palabra de Dios, las arras. Comprendemos bien eso de las arras, ¿no? Las arras es lo que se da por adelantado para asegurar un negocio. En constancia de que si yo no cumplo, entonces yo debo pagar la sanción o pierdo las arras. Bien, el Espíritu de Dios nos fue dado por Dios como si Dios necesitara darnos garantías, pero como nosotros sí necesitamos fortalecer nuestra fe, entonces Él dice que el Espíritu Santo es las arras hasta la posesión de nuestra herencia adquirida. Ay, hermanos, el Señor es muy misericordioso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 1, versículos 26, y vamos a leer hasta el versículo 45. Me gustaría leer un poco más, pero para no alargar tanto la lectura, vamos a leer solo hasta ahí. Capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 45. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te ruego que no mires a nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra falta de sabiduría. Te ruego que, oh Señor, nos mires en la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y concédenos oír tu palabra. Concédenos oírte a ti, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que así sea, hermanos. Eso es lo que significa amén. Así sea, ¿no? Bien. Hermanos, se ha cumplido el tiempo. Por fin se ha cumplido el tiempo. La primera promesa de todas las promesas de Dios y la más excelsa de todas. ¿Recuerdan cuál es, no? Muchos recuerdan dónde está. ¿Dónde está esa promesa? Está en Génesis 3:15. Allá cuando el hombre cayó en pecado, y entonces Dios trajo maldición sobre la tierra por causa del pecado. Dios maldijo la serpiente y de paso dijo que enviaría un Salvador. No dejó al hombre caído como a los ángeles. A los ángeles los dejó sin esperanza, pero al hombre le hizo una promesa de salvación inmediatamente. Y aquí por fin se ha cumplido. Ha llegado el tiempo. Dios mismo en persona, en la persona del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, se iba a hacerse hombre para redimir al pecador, para salvarlo de sus pecados y salvarlo de las cadenas de Satanás, porque está atado a voluntad de Satanás. Y no crean que ese tirano está dispuesto a soltar a sus víctimas. No hay cómo liberarse de ese tirano. Y tiene un auxiliar extraordinario, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nosotros sí que le prestamos ayuda a Satanás. Ay, hermanos, decía Richard Baxter, uno de esos puritanos de hace más de 300 años en Inglaterra, decía: no le prestéis ese auxilio tan oportuno a vuestro peor enemigo. Pero nosotros muchas veces somos tontos y nos dejamos
arrastrar, como los niños se dejan arrastrar de caramelos. Así nosotros nos dejamos arrastrar de cualquier cosa, de la pereza, de cualquier cosa sustituye un mandato del Señor. Hermanos, no sea así. Amén. No sea así con nosotros, con usted que está sentado aquí, usted que me está viendo, que va a ver este video. No sea así con usted. No sea así conmigo. No estemos dispuestos a cambiar lo que Dios ha dicho, lo que sea que Dios haya dicho. No estemos dispuestos a cambiarlo por nada. Porque eso de cambiarlo es la muerte, trae muerte. Pero el mantenernos en la palabra de Dios es la vida. Así que, hermanos, ha llegado el tiempo, se ha cumplido la promesa más gloriosa y excelsa que Dios había prometido al hombre. Hermanos, este es el regalo más grande. ¿Qué es lo que busca el mundo hoy? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué busca? ¿A qué está dedicada la gente? A ver, por ahí escucho. Por ahí dicen, yo estoy buscando la felicidad. No, hermanos, la felicidad es fruto de la bendición de Dios. La felicidad no es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es la bendición de Dios. La bendición trae felicidad. Y como están buscando la felicidad, muchos buscan la prosperidad. Y ustedes saben que la mayoría de predicaciones hoy día están centradas en la prosperidad, que a usted le vaya bien. Y claro, eso atrae gente, eso llena bancas, llena sillas. Claro, sí, si aquí nos propusiéramos tocarles las emociones y hablarles de la prosperidad, de que a usted le va a ir bien, entonces habría mucho más gente acá. Pero le estoy hablando a usted, hermano y hermana. No negocie con la verdad. Compra la verdad. Esté dispuesto a pagar el precio que sea que haya que pagar. Compra la verdad, pero no la vendas. No comercie con ella. ¿Amén? Bien, entonces se ha cumplido la promesa más grande de todas las promesas. Pablo precisamente habló de esto en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo. Y aquí lo tenemos, de esto estamos hablando aquí. Perdón. Para salvar al pecador, destituido de la gloria de Dios. Eso es la necesidad más grande del hombre. Pero como dijimos, no condenado definitivamente, como los ángeles. Salvarlo de su propio pecado, de mi propio pecado, de su propia naturaleza corrompida, que una y otra vez nos induce solo al desvío de la verdad, al desánimo, al enfriamiento, a desobedecer la palabra de Dios. Su naturaleza corrompida, la del hombre caído, se convirtió en una especie de cadenas que atan a lo malo. Ese es el hombre natural, la persona común y corriente, está atada a voluntad de lo malo. En 1 Corintios 2:14 la palabra de Dios nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre común y corriente, el hombre que está en la oscuridad, no puede oír, no puede ver las cosas de Dios, porque se tienen que oír gracias a la obra del Espíritu Santo. Bien, en el caso del cristiano, muchas veces no quiere hacer lo malo, pero esa fuerza de la naturaleza corrompida nos empuja a hacer lo que no queremos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, los versículos 17 al 20 específicamente nos hablan de esto. Lo que no quiero hacer,
eso es lo que hago muchas veces, lamentablemente. ¿Lo han leído, cierto? Ese es el cristiano. El cristiano ya es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, pero todavía tiene esa naturaleza humana que lo arrastra permanentemente a hacer lo que no quisiera hacer. Así que no nos fiemos de nosotros mismos. No confiemos en nuestra propia naturaleza, necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Y para fortalecer nuestro espíritu necesitamos hacer lo que hacía David. David hacía dos cosas. Primera, invocaba al Señor diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso necesitamos hacer. Y la otra cosa que David hacía era apegarse a las Escrituras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La ley de Jehová, la ley de Jehová. Ustedes lo encuentran por todas partes en los salmos. Miren, por favor, no nos digamos mentiras. David tenía muchos pecados, muchos defectos, muchas manchas. No fue solo una mancha. No, David no cometió un pecado. No, fue muchos y de todas las clases. Pero ¿sabe qué? El amor cubrirá multitud de pecados. Y David amaba la palabra de Dios. Cuando Dios le mandó el profeta porque había pecado horrenda y horriblemente, quitándole la vida a un semejante, a un siervo suyo, y luego quitándole la esposa y luego quitándole la vida a su esposo, Dios le mandó un profeta. ¿Y qué hizo él? Enseguida se humilló. Cuando Dios le mandó un profeta a Saúl también, porque no había hecho lo que Dios le había encomendado, ¿qué hizo Saúl? No se humilló, sino que comenzó a justificarse y le echó la culpa de todo lo malo a los demás. Lo bueno lo había hecho él, pero todo lo malo lo habían hecho los demás. Lean 1 Samuel capítulo 15, léanlo y fíjense que ahí están esos detalles. Saúl le echa la culpa de las cosas malas a los demás, pero cuando la cosa es buena, él es el que lo hace. No hay esa cosa en David. David, Dios le manda un profeta y le cuenta una parábola. Mire, un hombre era muy rico, tenía muchas ovejas, y pasó un caminante, y este hombre rico, para celebrarle la cena a este invitado, a este caminante, no tomó una de sus muchas ovejas, sino que tomó la única ovejita que tenía esta familia pobre. Era lo único que tenía esa ovejita. Era casi como una mascota. Y entonces usó la oveja, la única ovejita de esta persona, y la mató y atendió al visitante. Y David se llenó de ira y dijo: ese hombre tiene que morir. Y entonces el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y David enseguida agachó la cabeza, se humilló. David no discute la palabra de Dios. David tiene muchos pecados. No es un solo pecado. He escuchado a muchos predicadores hablar del pecado de David. No es el pecado de David, los pecados de David. Pero ¿sabe qué? Era conforme el corazón de Dios, porque amaba la palabra de Dios y se humillaba ante la palabra de Dios. Eso debemos hacer nosotros para fortalecer nuestro espíritu. Entonces, pedir su Santo Espíritu. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Así que, hermanos, ha llegado el momento entonces de que las cadenas sean rotas y seamos salvos de nosotros mismos, de nuestras propias cadenas y de nuestro peor enemigo, e incluso de la muerte, de las cadenas del tirano, dictador de todos los dictadores, opresor que solo ha venido a robar, a destruir, a matar. El Espíritu Santo dice por boca de Pablo que el hombre que no ha sido liberado por la libertad de la verdad es un esclavo a voluntad del tirano Satanás.
Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:26. Así que el cumplimiento de esta promesa, es decir, el nacimiento de Cristo como hombre por medio de esta virgen, significa la libertad verdadera, no solo de las cadenas de su propia naturaleza corrompida, sino también la libertad de las cadenas del diablo. De manera que cuando una persona viene a Cristo, deja de ser esclavo de Satanás y deja de estar a voluntad de Satanás y es verdaderamente libre. Todas las cadenas se rompen. Hermanos, esto es apenas una pequeña parte del significado de este glorioso cumplimiento. Habría mucho más que decir con respecto a las bendiciones que recibimos gracias a este cumplimiento de los tiempos. Tampoco vamos a mencionar siquiera el significado de este cumplimiento con respecto al pago suficiente de las demandas del Dios infinitamente santo, que nosotros debíamos cumplir, pero que jamás podríamos haber cumplido, y que Cristo, con su venida al mundo, sí las cumplió. Él cumplió todo lo que yo debía cumplir, pero no pude ni podré. Cristiano, usted no podrá cumplir nunca las demandas de Dios, pero Cristo sí las cumplió. Por eso debe agarrarse a Cristo, humillado. Bien, el saludo del ángel, veámoslo. Salve, muy favorecida, algo así como alégrate, eres muy favorecida, has sido colmada con la gracia de Dios. María, como es natural, se turba y se llena de temor pensando qué significa un saludo como este. Claro, ¿qué clase de saludo es ese? Muy favorecida. Pero el ángel le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, la gracia es un regalo de parte de Dios. Es un regalo inmerecido, infinitamente inmerecido. Dios le ha concedido este regalo, este privilegio a María, que como hija de Adán también fue concebida en pecado. Y aquí estoy diciendo una cosa, perdone, si aquí hay un católico romano, no es nada personal, por favor. No tengo nada contra usted, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Entonces, María también es hija de Adán, por lo tanto también es pecadora. No es verdad que María es inmaculada, siempre inmaculada. No, María es de naturaleza pecadora también. Por eso ha sido llena de gracia. La gracia. Y María misma confiesa después en el Magnificat, en la adoración, que dice, Dios mi Salvador, le llama a su Hijo, Dios mi Salvador. Ahora, veamos esto un momentico. ¿Es cierto que por ser hijos de Adán somos pecadores? Sí, así lo dice el Salmo 51:6. ¿Lo recuerdan? Lo leemos así, vea. Perdón, el 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Oigan bien, me concibió. No es que nació pecador. No, la concepción fue en pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:22. Por favor, leámoslo un momentico. 1 Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿escuchan? En Adán todos mueren. Y finalmente Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿María es hija de Adán? Sí. Lucas mismo se encarga de asegurar esto.
En el capítulo 3, por favor, veámoslo un momentico, en la genealogía de Jesús, que es la genealogía de María, dice, capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía. Lucas escribe como piensa la gente. La gente pensaba que era hijo de José. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Elí era el papá de María. Y así comienza, así sigue, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, etcétera. Hasta que en el versículo 38, oigan bien, miremos el versículo 38 del capítulo 3, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de ¿quién? De Adán. Así que Lucas se asegura de que María también es hija de Adán. Y si es hija de Adán, entonces necesita redención. Si necesita redención es porque es pecadora. Claro que es una mujer santa, es virtuosa, claro, por supuesto. Pero es hija de Adán y necesita salvación. ¿Quedó claro, hermanos? En el versículo 46 y 47 del capítulo 1, ¿cómo leemos? Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. ¿Quién es el Salvador? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios hombre. Así que, hermanos, entonces, quede claro esta enseñanza. María ha sido colmada o llena de la gracia de parte de Dios, en este caso, para que por medio de ella nazca el Salvador. Igual que nosotros hemos sido colmados o llenos de la gracia de Dios para ser redimidos, ser salvos y ser sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y ser elevados a la posición de hijos y coherederos con el Hijo. Eso es poca cosa, eso es muy grande, eso es ser inmensamente ricos, eso es ser verdaderamente ricos. Eso es tener la posición más elevada que un ministro, que un presidente, que un rey en esta tierra. Aleluya. Eso es lo que debemos. Bien, vamos a leer los versículos 31 a 33 de aquí de Lucas, el capítulo 1. Dice así. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Claro, ¿qué pensamos nosotros? Pues que nos van a liberar del imperio romano, ¿no? Estamos siendo terriblemente oprimidos por unos humanos asesinos que se creen dueños del mundo, y viene y nace el rey. Entonces, ¿qué creemos? Bueno, léanlo, hermanos. Los que iban hablando a Emaús iban hablando de eso, que mataron al rey de Israel, el único que nos podía liberar. ¿Qué cantaban el domingo que conocemos como el Domingo de Ramos? ¿Qué cantaban? Bendito el rey, ¡Hosana! Además de la expresión Hosana significa, por supuesto, una expresión de alabanza, pero tiene otro significado muy importante, que es este, y ese casi no lo conocemos. Y lo que ellos estaban diciendo era, salva, oh Dios. Eso era lo que ellos estaban diciendo con Hosana. Salva, oh Dios, salva, oh Rey. Eso era lo que estaban diciendo. Estaban profetizando sin darse cuenta. Sí, Él era el Salvador, Él era el Rey.
Pero no solo los iba a liberar del imperio romano, aunque cuando leemos esto, pues pensamos que es eso, ¿no? Nosotros en el lugar de ellos. Así que vemos aquí que Dios le habla a María en términos que ella puede entender. Dios siempre nos habla a los hombres así. Es como si Dios se rebaja hasta el nivel de nosotros y entonces nos habla. Y eso lo tenemos en el Salmo 113, versículos 5 y 6. Vamos a leerlos un momentico. Salmo 113, 5 y 6. Dice así: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Saben qué? Dios, para mirarnos a nosotros, tiene que humillarse. Eso fue lo que hizo Jesús. Se humilló a sí mismo. ¿Lo han leído? En Filipenses, sí. Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo. Me gusta pensar en este ejemplo. Si quisiéramos hablarle a las hormigas, ustedes han visto las hormigas, a mí me gusta mirarlas. Cómo hacen un caminito totalmente limpiecito, ¿no? Por donde ellas van y llevan su comida, y Proverbios nos habla de eso, que debemos mirar a la hormiga. Dice: mira a la hormiga, oh perezoso, que prepara la comida en el tiempo oportuno para cuando viene el invierno no va a pasar necesidad. Y eso hacen las hormiguitas. Y ustedes ven el camino de las hormiguitas, ¿los han visto, no? Que está limpiecito, es una trocha bien elaborada. Y supongamos que nosotros quisiéramos hablarles a ellas de que hay un peligro allá esperándoles. Y nosotros: hormiguita, por favor, no siga ese camino. Hormiguita, mira, vas a perecer. ¿La hormiguita nos oirá? No nos entenderá. Pero si yo me convierto, si yo pudiera convertirme en una hormiga, ¿qué creen? Entonces ella sí me va a entender. Bien, eso fue lo que hizo nuestro Señor. Se convirtió en uno de nosotros. Y Dios nos habla siempre en un lenguaje que nosotros podamos entender. El Altísimo se humilla a mirar, se humilló a sí mismo. Bien, María tiene una reacción muy natural. ¿Cómo? Un hijo. Voy a dar a luz un hijo. De manera que María hace una pregunta muy natural. No es una pregunta de incredulidad, sino muy natural. Leámoslo ahí en el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así que el ángel le responde a partir del versículo 35. Leámoslo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, esto que va a suceder es glorioso, pero ¿cómo va a solucionarse esta situación delante de los hombres? ¿Acaso me creerán? Bueno, María no dice esto, pero seguro que todo eso pasó por la mente. ¿Qué pasaba con las mujeres que resultaban embarazadas sin estar casadas? Las apedreaban. Así que María en su mente está preocupada, está pensando: ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? Ella podía explicarles que fue un ángel que vino y le dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Le creerían? No, no le iban a creer. Entonces, no le van a creer, sino que van a pensar que cometió fornicación antes de casarse. ¿Le creerían que esto fue obra del Espíritu Santo? No. Esto no solo le costaría la reputación de una mujer decente, sino que le podría costar la vida. Sí, esto es muy serio. Seguro que todo eso pasó por la mente de María en ese momento. Seguro que sigue turbada. Claro, está turbada. Aunque María, una mujer muy piadosa,
sin duda alguna. También sabe que Dios puede hacer cualquier cosa para que no pase nada de lo que podría pasar. Sí, pero da miedo, ¿no? Bien, entonces quiero contarles esto, hermanos. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a hablar aquí, vamos a ver cómo son las obras perfectas de Dios. Cómo Dios todo lo hace perfecto. Y aquí vienen esas obras. Veamos cómo Dios mismo por medio del ángel le va a solucionar estos problemas, que sí que eran problemas reales. No solo eran problemas de la imaginación. Hay muchos de los miedos y temores que muchas veces nos paralizan y no nos dejan actuar en lo que deberíamos para nuestro mayor bien. Y ni siquiera son reales esos miedos. Y esos miedos muchas veces nos paralizan. Solo son imaginaciones. Nos desgastamos en vano, porque no iba a suceder ninguna cosa de esas que temimos. Quiero ilustrar un poquitico eso, ya que estamos hablando de estos miedos. Entre las serpientes hay unas muy venenosas y su mordedura puede matar a una persona. Ustedes lo han visto, ustedes lo saben. Unas más venenosas que otras. Pero hay muchas que no son venenosas. Y les quiero contar una experiencia que yo vi con mi papá. Mi papá distinguía esas serpientes y por lo menos conocía una o dos o tres de esas que sabía que no mordían y que no eran venenosas. Recuerdo una vez que una de esas que no eran venenosas se le acercó a él. Y mi papá tenía unas botas de plástico, como se usa en el campo, para el pantano, y la culebra, que era como de medio metro, tal vez bebé todavía, se le acercó así por la parte de atrás, y luego se le subió, y se le subió por la espalda, y le llegó hasta aquí a esta parte, y mi papá le dijo, no, por ahí no. Y mi papá me dijo, no, ella no hace nada, ella no muerde. Y cuando mi papá le dijo, no, por ahí no, como no sé, ella se devolvió y se tiró al piso. Bueno, yo por supuesto no me atrevo a eso, ni se lo recomiendo, porque no sabemos cuáles son venenosas y cuáles realmente no. Pero si sabemos que una no es venenosa, podemos dejar que ella haga eso con nosotros. Hermanos, miedos inútiles muchas veces. Bien, quiero contarles una historia más que me parece ridícula, pero tiene mucho sentido. Se la escuché a Rosita. Una serpiente de estas que no eran venenosas le dijo a un pollito, oiga, estoy triste porque la gente me tiene miedo y piensan que yo los mato con mi mordedura, y eso es mentira, yo no los mato. Y el pollito le dijo, sí, ¿por qué? No, pues imaginan, miedos imaginarios solamente. Si quiere hagamos una prueba. Y entonces le dijo la serpiente al pollito, vea, vamos a hacer una cosa. Yo muerdo a una persona en el talón o en la pierna y me escondo enseguida y usted saca la cabeza. Le dijo el pollito, vale, vamos a hacerlo. Y entonces la serpiente mordió a una persona y se escondió enseguida. Y salió el pollito, sacó la cabeza y la persona volteó a mirar qué era. Ah, ese es un pollito, no pasa nada. Y entonces dijo, ahora vamos a hacer lo contrario. Usted, el pollito, le va a picar, va a picotear la pierna de la persona y usted se esconde y yo saco la cabeza, la serpiente. Hicieron el ejercicio y efectivamente la persona vio que era la serpiente. ¡Uy, me mordió una serpiente! Y quedó temblando y quedó desmayada. No era un pollito la que le había picado. Hermanos, muchas veces tenemos miedos
irreales, solo imaginarios. ¿Cuánto hemos sufrido por miedos que no eran reales? Sobre todo cuando estamos en Cristo. Ay, hermanos, no es para que nos lancemos al fuego, por supuesto, pero si estamos en Cristo, créanme que Él nos guardará. Y no podrá tocarnos nada, ni nada nos podrá hacer daño. Pero estos miedos de María eran reales, no eran imaginarios. Sí, le podían quitar la vida, pero el Señor se encarga de solucionarlo. Y aquí lo encontramos en los versículos 39 a 45. Aquí está la solución. Bueno, ya le anticipó. Tu pariente Elizabeth también ha quedado embarazada, ¿no? Eso se lo dijo. Bien, ahora ¿qué va a pasar en los versículos 39 a 45? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, deprisa, rápido. Yo creo que 2-3 días arrancó para donde la prima, que ya tenía 6 meses. El ángel se lo dijo. ¿Estaba embarazada de quién? De Juan el Bautista, la que llamaban estéril. ¿Sí? Se le iluminó el bombillo a María. La solución, la providencia de Dios, hermanos. A veces no vemos la providencia de Dios, pero Dios está detrás de todo, solucionando todo. Y entonces, aquí sucede igual. María no solo puede perder su honra, su buena reputación, sino que puede perder la vida. Pero aquí tiene la solución. Vean. Entonces se fue deprisa, ¿no? A la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth tenían el respeto de ser ejemplo de vida, eran piadosos delante de Dios, así que la reputación de ellos era bien reconocida. Y se va donde ellos, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Eso de dónde viene? De Dios. Esa es la providencia de Dios. Saltó en su vientre, en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo supo eso Elizabeth? No, ella no lo sabía, pero el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No, Elizabeth no lo sabía. No, hace 3 días, tal vez 4, que el ángel se le apareció a María. ¿Qué estómago se le va a notar a María? ¿Cómo lo sabe Elizabeth? No, no lo sabía, pero lo está diciendo por el Espíritu Santo. Esa es la providencia de Dios. Bien, seguimos, versículo 43. Sigue Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. La madre de mi Señor. ¿Cómo lo sabe Elizabeth? No, Elizabeth no lo sabe, pero el Espíritu Santo está obrando en ella. Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, sí hay algo que le pasó, inevitable. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura, o sea Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y leemos en el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Claro, era bueno que se quedara. ¿Para qué? Para que no dijera nadie, es que vaya uno a saber qué fue lo que pasó. No, tenían unos testigos de gran reputación. Dios tiene testigos, millones de testigos. Su palabra nos ha sido dada con testigos. 5,000, más de 5,000, solo hombres, una y otra vez, 1 y 1000 veces, testigos. Y aquí María
está a salvo. Ya no la van a apedrear. No, esa es la providencia de Dios, hermanos. Dios trajo la promesa, el cumplimiento de los tiempos. Llegó el Salvador. Hermano, que el Señor nos conceda amarle. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No dejemos que nada nos distraiga de eso, para que estas bancas no estén vacías. Que el Señor nos bendiga, hermanos.